Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y quiero en esta hora tratar contigo un tema acerca del libro de Romanos, capítulo 8, verso 1, donde la Biblia nos habla de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si vamos ahí a la escritura, vamos a leer: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este verso de Romanos capítulo 8, podemos ver que es como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. ¿Por qué razón? Porque nos declara algo tremendo, algo asombroso. ¿Y qué es? Que si estamos en Cristo, no hay condenación. Y cuando vemos esto, es una afirmación poderosa, pero tan poderosa que muchas veces a nosotros como seres humanos es difícil de comprender en su totalidad. ¿Por qué razón? Porque la condenación es algo que merece todo aquel que ha pecado. Y nosotros somos pecadores, pero ahora la Escritura dice: pero en Cristo hay una justicia. Ahora, en Cristo hay una justicia, en Cristo hay una gracia que nos libera de esa condenación. Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ahondar en lo que significa estar libre de condenación y en el poder, en el poder de la obra de Cristo y en cómo tú y yo podemos vivir conforme al Espíritu Santo. Ahora, primeramente tenemos que ver cuál es, disculpa la redundancia, la realidad de la condenación sin Cristo. Porque antes de entender lo que significa ninguna condenación, tenemos que recordar la realidad de nuestra condición sin Cristo. El libro de Romanos capítulo 3, verso 23 nos recuerda: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos hemos caído, todos hemos desobedecido a Dios. Y por nuestra propia naturaleza, nuestros propios actos, merecemos la condenación. ¿Por qué razón? Porque sin Cristo estamos espiritualmente muertos, estamos separados de Dios y bajo una sentencia que no podemos revocar con nuestras propias fuerzas. Ahora, la palabra condenación significa una sentencia de juicio, y en términos bíblicos esto implica una separación eterna de Dios. Es lo que tú y yo merecemos. Ahora, pero aquí tenemos la buena noticia. En Cristo esa sentencia ha sido anulada. Por eso es que en Cristo tenemos la libertad total. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación. Es lo que Pablo está declarando: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué significa esto? Significa que el juicio que pesaba sobre nosotros ha sido borrado. La palabra ninguna es una palabra absoluta. No queda ni una pizca de condenación. No es que solo algunos de nuestros pecados hayan sido perdonados, sino que todos han sido limpiados. Es decir, que en la cruz Jesús asumió la condenación que nosotros merecíamos y pagó el precio completo por los mismos. Es más, para que podamos entenderlo mejor, imaginemos una sala de juicio donde estamos delante de Dios, el juez, con una lista infinita de pecados y errores. Pero entra Cristo y se pone en nuestro lugar y dice: yo me hago responsable, yo pago por esto. Y así que pasa entonces, el veredicto cambia. ¿Por qué razón? Porque ahora pasamos de condenados a libres en Cristo. Ahora, ¿viste qué rápido cambió? Por eso es que una vez que estamos en Cristo, somos libres de condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, ¿quiénes son los que están en Cristo? Porque es importante entender que esta libertad no es para todos. Automáticamente esta libertad es para aquellos que están en Cristo Jesús. Y estar en Cristo significa vivir en una relación cercana con Él, haberle entregado el control de nuestra vida y a permitirle que Él tenga
totalmente el señorío nuestro, haberlo aceptado como nuestro Salvador y Señor. Es decir, no es simplemente un acto de creer en la manera superficial, sino tener un compromiso de fe y de entrega verdaderamente a Él. Porque estar en Cristo es una identidad, que somos hijos de Dios, redimidos, santificados, regenerados. Es decir, que hemos pasado de la muerte a la vida, del juicio a la gracia. Ahora, ¿qué es andar conforme al Espíritu? Porque esta es la segunda parte del versículo que habla sobre vivir conforme al Espíritu, cuando dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué cosa es andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne? Y aquí es donde nuestra nueva identidad en Cristo se refleja en nuestras acciones diarias, porque ya no vivimos siguiendo los deseos egoístas y carnales, sino buscando la dirección del Espíritu Santo. Eso es que sucede, hermano, es que la carne representa ¿qué? Nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída y sus inclinaciones, pero ahora en Cristo tenemos el poder de vivir de acuerdo con el Espíritu Santo, que nos guía, nos fortalece y nos transforma. ¿Entiendes? Eso es fundamental que lo tengamos bien aprendido. Ahora, ¿cómo andar conforme al Espíritu? Primeramente, cultivando una vida de oración y comunión con Dios, escuchando su voz y permitiendo que el Espíritu de Dios nos hable a través de su palabra. En segundo lugar, dejando que el Espíritu nos convenza y nos corrija cuando caemos en error. Por eso la vida conforme al Espíritu no es perfecta, pero es una vida en continuo crecimiento y arrepentimiento. Y finalmente, practicando el amor, el servicio, la humildad y las otras características que reflejan a Cristo en nosotros. Por eso andar conforme al Espíritu es vivir de una forma que glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Ahora tenemos que entender que la gracia que nos libera de la culpa y del temor, la gracia, hermano, nos libera. La gracia nos libera de toda culpa. La gracia nos libera de todo temor. Por eso vivir sin condenación significa que estamos libres de la culpa y libres del temor al castigo eterno. Muchos cristianos viven con una carga de culpa y vergüenza por sus errores. Incluso, fíjense, después de haber recibido a Cristo. Pero el mensaje de Romanos capítulo 8, verso 1, nos asegura que en Cristo estamos perdonados y que no tenemos que cargar con el peso del pasado. ¿Por qué razón? Porque la gracia de Dios no solo nos libera de la condena, sino que nos da una nueva identidad como hijos de Dios. No somos definidos por nuestros pecados, sino que por la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Por esa razón, tú y yo podemos vivir en la libertad de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? Primero, debemos recordar diariamente que nuestra identidad está en Cristo, y cuando la voz de la culpa o del temor trate de convencernos de lo contrario, volvamos a este versículo de Romanos capítulo 8 como un recordatorio de nuestra posición. En segundo lugar, vivamos en gratitud. Esta libertad, hermano, no debe llevarnos a la indiferencia ni a una vida de complacencia, sino a un agradecimiento profundo que se refleja en una vida que busca agradar a Dios en todo lo que hace. Y en tercer lugar, tenemos que ser testigos de una gracia para otros. Es decir, tenemos que vivir en un mundo que necesita desesperadamente conocer esta libertad y este perdón que tú y yo hemos recibido. Y tenemos que saber que al compartir la verdad
de que en Cristo no hay condenación, llevamos esperanza a quienes aún viven en la condena del pecado. Por eso Romanos capítulo 8, verso 1 es un versículo que nos llena de esperanza y de gozo. Y nos recuerda, ¿sabe qué? Nos recuerda que en Cristo no hay condenación y nos invita a vivir conforme al Espíritu en una vida transformada y libre. Que cada día nosotros podamos recordar esta verdad y vivir en esa libertad y compartir con otros la esperanza de que en Cristo Jesús hay perdón, hay gracia y hay vida eterna. Que el Señor nos dé fortaleza para caminar en esta libertad y para ser testigos de su amor redentor en nuestro mundo. Que el Señor les continúe bendiciendo, porque como siempre digo, bendecidos estamos en Cristo.